Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Desde que el hombre empieza a hacer sus actividades, más que nada fuera de los centros urbanos, la interacción con los animales siempre ha estado, ¿sí? Por ahí se están haciendo un poquito más evidentes ahora, porque en realidad el puma, que es el principal carnívoro que está teniendo más interacción, sobre todo con la gente a partir de la depredación sobre ganado, ha estado recuperando sus poblaciones, pero en realidad siempre estuvo el puma. Lo que pasa es que hace unos 50 años más o menos, cuando la ganadería ovina en toda la Patagonia era realmente muy importante, se han utilizado muchísimos recursos para diezmar las poblaciones, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que está ocurriendo es que el puma se ha recuperado, sobre todo porque por el tema de la caída del precio de la lana, la desertificación, los campos que ya no podían sustentar la carga ovina que podía ser años antes. Muchos campos quedaron sin actividad ganadera, entonces se dejó de perseguir al puma y estos empezaron a recuperar el lugar, el espacio que antes sí lo tenían. Y esto, asociado a que no hay tantas presas históricamente puma comía de las especies nativas, como guanaco, como mara, como choique. Entonces el ganado es como una presa que le queda más o menos a mano. La idea es recuperar ese conocimiento que la gente sí tenía hace varias décadas y que lo han ido perdiendo. Para orientarlos un poquito, sí. Hay distintas formas de encarar esto, ¿sí? De lograr la convivencia, que los carnívoros puedan seguir ejerciendo su rol ecológico, ¿sí? Como regulador de poblaciones de otros animales, ¿sí? De los cuales se alimenta. O sea, es necesario que sigan estando los carnívoros, pero también debemos asegurar el sustento económico de las personas que se dedican a la crianza de ganado, ¿sí? Entonces, una forma es matar a los animales. Otra forma es evitar que depreden sobre el ganado, ¿sí? Que son los métodos que se emplean como ahuyentamientos, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nosotros desde el CEAN hemos estado trabajando fuertemente en el ahuyentamiento, porque es una práctica no letal, o sea que no hace falta matar a los pumas, ¿sí? Simplemente evita que ellos depreden sobre el ganado, ¿sí? Y esto puntualmente lo que hemos estado desarrollando y difundiendo es el uso de perros que se crían con el ganado desde muy chiquititos. Entonces ellos forman un vínculo social con ellos y se comportan como un ganado más, en el sentido de que están todo el tiempo en el campo acompañando a las ovejas y los chivos durante el pastoreo, ¿sí? Entonces cualquier animal que sea extraño al ganado, ellos los ahuyentan, ¿sí? Ladran, no hay enfrentamiento, simplemente los disuaden, digamos, los ahuyentan, y los zorros o los pumas, ya para evitar conflicto, lo que hacen es no acercarse y se van a otro lado. Esa es una de las formas que se han probado que han sido muy efectivas, ¿sí? En el norte neuquino, en la zona de Aucomabuida se han utilizado muchos de esos perros, en la zona de Luminé también, y nosotros lo que hemos estado haciendo es rescatando esas experiencias, tratando de mostrarle a la demás gente que tiene estos conflictos para que se animen a probar ellos por su propia cuenta, ¿sí? Sí. Y lo interesante de esto es que se puede implementar con prácticamente muy pocos recursos, ¿sí? Primero, a diferencia de lo que otras instituciones como el INTA, que están usando perros de raza, nosotros lo que proponemos es que críen los mismos perros que están en sus puestos, ¿sí? Los perros mestizos, ¿sí? Los vuelteros, los callejeros, ¿sí? Nosotros ya hemos estado estudiando si son efectivos y sí resultan, ¿sí? Para disminuir el daño. Entonces, lo que hacemos también es enseñarles a cómo adiestrarlos, ¿sí? O sea, le transmitimos el conocimiento a ellos, y no somos nosotros los encargados de venderles un perro ya adiestrado, ¿sí? Como suele, digamos, suceder con otras instituciones. Entonces, creo que lo valioso es eso, ¿no? De enseñarles a que ellos puedan implementar por su propia cuenta y con sus propios recursos el método. Entonces, eso ayuda un poco a aliviar el tema el conflicto que se genera. Para criar ganado en un ambiente donde hay fauna silvestre, a veces simplemente criarlos y que estén solos en el campo, muchas veces no es suficiente. Eso es como primer aprendizaje. Así que hay muchas formas. Por ejemplo, todavía
se observan en algunos lugares, sobre todo en la zona cerca de Zapala, gente que son pastores, o sea que acompañan al ganado al campo y permanecen con ellos. Entonces eso ha sido muy efectivo siempre, o sea, desde hace miles de años. Entonces no simplemente dejarlos sin protección al ganado, sino o usar perros que los acompañen al pastoreo, o sino las propias personas. Y también hay otras formas que ya son las letales, que implican reconocer el ataque, que eso también es otra forma que nosotros estamos trabajando, porque se basa en el supuesto, estas medidas de no son todos los pumas los que se alimentan de ganado. Algunos se alimentan de fauna silvestre, otros de ganado, ¿sí? Entonces, otra forma de lograr la coexistencia es eliminando solamente aquellos individuos que sí nos causan problemas, y no cualquiera, claro. ¿Sí? Entonces, este rol ecológico de los pumas y otros carnívoros se sigue manteniendo porque estamos eliminando solamente algunos individuos de las poblaciones, ¿sí? Y eso requiere que uno actúe, primero que reconozca el daño si realmente fue un puma o un perro, porque los perros... Claro. Cimarrones también son otras especies que están causando daño, ¿sí? O si es zorro, que también es la otra posible especie, ¿sí? Entonces, si hay un puma, saber identificar cuáles son las heridas, ¿sí? Cuáles son los signos que me dicen si fue un puma u otro carnívoro, ¿sí? Y para eso estamos, ya salió, digamos, ya lo imprimimos, creamos una guía en donde uno puede determinar ese ganado que lo encuentra herido, ¿sí? O muerto, en base a los signos como heces, huellas o el tipo de mordedura o de lastimadura, saber qué especie es la que fue la responsable, ¿sí? Y después hacer toda una especie de pasos administrativos para que habiliten la casa para matar al puma ese específico, ¿sí? Entonces estamos haciendo algunas cuestiones bastante avanzadas como la parte técnica, pero falta toda la parte administrativa, que es lo que ahí en la nota aparece, esto que el señor dice, hacer la denuncia no tiene sentido, ¿no? Sí, es verdad que para estos casos necesitamos actuar dentro de los pocos días, porque el puma mata y después vuelve durante unos pocos días vuelve a comer de su presa, y si no está la autorización para que se case el puma dentro de las 2 o 3 días, después ya el puma no lo encuentra más. Claro. Entonces, sí, estamos avanzando, pero bueno, a veces no solo depende de nosotros algunas cuestiones, sino de alguna decisión un poco más política, como para que aceiten un poquito todo el mecanismo, ¿sí? Así que sí, como enseñanza, como consejo, esto de que bueno, que simplemente estamos en un ambiente donde sí hay carnívoros, ¿sí? Y tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿sí? Entonces, a diferencia de hace algunas décadas donde prácticamente no había puma, pero sí en realidad estaba el problema con zorro, que estaba presente más que el puma antes, y siempre en realidad uno tiene que adaptarse a los ambientes. Entonces, estas formas que estamos no desarrollando, sino por ahí difundiendo, que ya existen desde hace muchos años, creemos que deben implementarse, ¿sí? Mientras desde arriba nos apuntan a matar, nosotros apuntamos a la verdad y a construir desde la realidad con los pies en el barro y la voz en el aire. Estás escuchando el 90.5 FM Che, comunitaria.